El objeto de la película analizada son los juicios de Nuremberg, que son una serie de tribunales militares que se llevaron a cabo en los que se acusaron a varios nazis por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. En un primer momento realmente se dudó si se podía llevar a cabo este tipo de juicios, ya que existía una cierta división entre los distintos aliados. Por un lado estaban los británicos, que querían llevar a cabo una ejecución sumaria, luego por otro los rusos, que querían llevar a cabo los juicios espectáculo, y por último estaban los americanos, que querían llevar a cabo un juicio justo, que realmente fue el que prevaleció y el que se desarrolló al final. El juicio principal y el más importante de todos, y sobre todo el más conocido, fue el que se desarrolló del 20 de noviembre de 1945 al 1 de octubre de 1946. Y en este juicio, básicamente lo que se juzgó al final y los principales crímenes eran, por un lado, los crímenes de guerra, por supuesto, los crímenes contra la humanidad y los crímenes en contra de la paz. En total hubo 24 personas físicas que fueron acusadas, al igual que 7 organizaciones, y fueron juzgadas por un tribunal de 4 jueces, uno británico, uno francés, uno ruso y por último uno americano. En cuanto a la propia decisión, pues está claro que hubo una serie de acusados que no pudieron atender al propio juicio, ya que muchos huyeron o ya no estaban vivos. De modo que de los acusados, el tribunal decretó sentencia de muerte por la horca a 12 de ellos, 3 de los acusados fueron absueltos y solo hubo 7 que fueron condenados a prisión. Posterior a este juicio se llevaron a cabo otros que igual no eran de tanta importancia o tan conocidos, y entre ellos destacaban los juicios a médicos, jueces y otros colaboradores. Bien, pues el juicio se celebra en Alemania, donde están los acusados y los testigos. Además, en la propia película se dice que un testigo es convincente, puede llegar a tener más fuerza que miles de pruebas, lo cual consideramos que es un aspecto procesal muy relevante. Además, se lleva a cabo por las fuerzas vencedoras de la Segunda Guerra Mundial sobre los dirigentes nazis capturados por Göring a la cabeza, que ahora vamos a ver quién es, desde su gestación, organización y complejo proceso judicial. Además, en la propia película, aunque no lo vamos a analizar como un protagonista en sí, se dice que el verdadero acusador es la humanidad. Bueno, pues en relación con los temas legales tratados en la película, destacan los siguientes personajes. Por una parte tenemos a Jackson. Jackson es un abogado y juez estadounidense que sirvió como fiscal principal en los juicios. Además, es un personaje central en la película que destaca por su determinación para llevar a los líderes nazis ante la justicia y establecer un precedente legal para los crímenes de guerra. Además, Jackson encarna la rectitud, la justicia y el respeto a la democracia, es decir, todo aquello que los nazis repudiaban. En el extremo opuesto a Jackson nos encontramos con Göring, que muestra una inteligencia al rebatir los argumentos demagógicos e hipócritas acusaciones. Göring es uno de los líderes nazis más prominentes en el segundo mando de Hitler. Es uno de los principales acusados en el juicio y su defensa se convierte en fundamental y en un enfrentamiento legal clave en la trama de toda la película. Además, la actuación de Göring muestra una seguridad y a la vez derrocha un cierto carisma al tener una personalidad muy arrolladora para dirigir a las masas y conmover al resto de sus compañeros. Por otra parte tenemos a Sir David, que es uno de los fiscales principales británicos en los juicios. Este desempeña un papel importante en la presentación de pruebas y argumentos legales durante el juicio, trabajando en estrecha colaboración con Jackson y otros fiscales. Por otra parte está Lawrence. Lawrence es uno de los jueces británicos que preside el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg. Además, es responsable de garantizar un juicio justo y equitativo para los acusados, y por ello su papel es fundamental en todo el proceso legal. Por último, queremos destacar la figura de Gilbert. Gilbert es un psicólogo militar estadounidense que tiene como labor evaluar a los acusados y testigos durante los juicios. Su participación ofrece una perspectiva única sobre los eventos y las mentalidades de los líderes nazis enjuiciados. Además, las conversaciones entre el psicólogo judío y Göring reflejan dos modos distintos de enfrentarse al juicio. Uno con el orgullo y la satisfacción de haber cumplido con su deber y el otro con el arrepentimiento y la asunción de todas las acusaciones. Explicaré las principales cuestiones legales que son analizadas en la película. La cuestión legal en torno a la que gira la mayor parte de la película es el juicio por los crímenes de guerra. Previo a los juicios de Nuremberg, tanto en la realidad como en la película, porque está basada en hechos reales,
los crímenes de guerra eran simplemente acciones que se llevaban a cabo durante la guerra y que eran consecuencia de esta. Pero fueron tan atroces los crímenes cometidos a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, el genocidio judío y las barbaridades cometidas por los nazis, que a partir de los juicios de Nuremberg son calificados como crímenes de guerra, y ya no sirve una excusa. O sea, ya no sirve como excusa que esos crímenes hayan sido cometidos a lo largo de la guerra, y lo que no era considerado como crimen ahora sí lo son. Además, también se trata de añadir la responsabilidad individual y que todos aquellos que fueran mandados por Hitler o que eran subordinados de Hitler y hubiesen cometido estos crímenes atroces y de cara a un futuro lo mismo, fueran condenados individualmente y fueran responsables individualmente de todos aquellos crímenes que fueran cometidos, a pesar de que fueran en tiempos de guerra. Esto plantea varios problemas porque estas leyes no estaban creadas en el momento de la comisión de los crímenes de guerra, cuando se produjo el genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto se trata de aplicar la retroactividad de las leyes a los crímenes cometidos. Además, se quería que tuvieran un juicio justo, y por tanto eran cuestiones que fueron analizadas y respetadas en todo momento, y finalmente sí que se decidió que esas leyes tenían retroactividad. Además, es muy importante porque, a pesar de que con la Segunda Guerra Mundial se hubiesen infringido tratados de paz, Convención de Ginebra, Convención de la Haya y leyes en cada país, no existía una ley internacional por la que se debía regir aquellos juicios. Y es una ley que se crea. Por tanto, los juicios de Nuremberg sentaron las bases para el derecho. A continuación vamos a analizar los dilemas éticos a los que se enfrentan los personajes protagonistas de la película. Vamos a comenzar por Jackson. Jackson es el fiscal de Estados Unidos y se enfrenta al dilema de equilibrar su voluntad de que se castiga a los nazis por las atrocidades cometidas con su deseo de que se desarrolle un juicio justo con todas las garantías para los acusados nazis. ¿Cómo afronta este dilema? Pues se compromete a seguir los procedimientos legales establecidos y a garantizar un juicio justo y transparente. Y también se esfuerza por aportar pruebas contundentes y por proteger los derechos de los acusados. En segundo lugar, tenemos al juez principal del tribunal, que es Sir Geoffrey Lawrence. Como juez principal tiene que enfrentarse al desafío de garantizar que el juicio sea justo y se tiene que mostrar imparcial, dejando de lado sus impresiones personales. Lo que hace es que respeta estrictamente la presunción de inocencia y condena solo a aquellos sobre los que existan pruebas suficientes y contundentes. En tercer lugar tenemos a Goering. Goering es uno de los acusados y se enfrenta al dilema de asumir su responsabilidad por las acciones perpetuadas como líder nazi y al mismo tiempo proteger su imagen y legado en la historia. Goering lo que hace es que elige adoptar una postura desafiante durante el juicio y, aunque admite alguno de sus crímenes, sí que trata de minimizar su papel y culpa a otros, alegando que él desconocía en gran medida lo que estaba sucediendo. Muestra una clara falta de remordimiento y una falta de responsabilidad moral, además de una prioridad por proteger su reputación y su imagen. Su antítesis es Albert Speer. Speer es otro de los acusados y, en lugar de negar lo ocurrido, admite su responsabilidad en los crímenes del régimen nazi, expresa su arrepentimiento e intenta ser crítico con el régimen, con Hitler, y reconoce los errores del régimen. Y por último tenemos al capitán Gustav Gilbert, que es el psicólogo que trata con los acusados y se enfrenta al dilema de mantener su objetividad e imparcialidad como psicólogo mientras se relaciona con los acusados nazis, teniendo en cuenta que él además es judío. Entonces lo que hace es que mantiene una distancia prudencial y profesional con los acusados y además muestra cierta compasión con ellos, no les recrimina en ningún momento las actuaciones llevadas a cabo y solo les hace preguntas para que tanto los acusados como él puedan entender por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y eso sería todo en relación con los dilemas éticos. Por último, queremos destacar una serie de cuestiones que consideramos que nos podrían ser de gran utilidad en el ejercicio de la abogacía. Dichas cuestiones hemos querido dividirlas en dos grupos principalmente. Un primer grupo que sería de enseñanzas o lecciones puramente profesionales y un segundo grupo relacionado más bien con cuestiones puramente filosófico-penales y procesales. En primer lugar, respecto a las cuestiones filosófico-penales, nos ha sorprendido bastante cómo se utiliza
por primera vez en el derecho penal internacional el eximente de las órdenes por superiores, el cual está regulado extensamente en el Código Penal español para que no haya lugar a confusiones como las que ocurrieron en Nuremberg. Y en segundo lugar, también nos ha llamado la atención cómo la reparación o las sentencias que aplicó el tribunal, que fueron en su mayoría sentencias de muerte y de cadenas perpetuas, no nos ha parecido que esa sea una forma muy útil de reparar a las víctimas por las atrocidades que se cometieron. Y en cuanto a las cuestiones procesales, nos ha sorprendido cómo los tribunales ad hoc se pusieron en práctica para el derecho penal internacional por primera vez y cómo la humanidad se personó como acusación, que es algo bastante llamativo en este caso. Y por último, en cuanto a las cuestiones profesionales, hemos considerado que sería de gran utilidad para la abogacía, a raíz de la película, fijarnos en cómo el abogado de la parte acusadora maneja la tensión, maneja las provocaciones de la parte de la defensa de los acusados, cómo intenta mantener la sangre fría, cómo intenta no dejarse llevar por los argumentos de la defensa de los acusados. Y también nos ha parecido interesante, o destacaríamos, la estrategia acusatoria, es decir, cómo intentan primero que se les condene por crímenes de guerra antes que por crímenes de lesa humanidad, y también el uso de testigos con carga emocional y con un testimonio convincente para intentar inclinar la balanza de la acusación.